Muy bien, muy buenos días a todos. Es un disfrute estar cada mañana aquí, escuchar estas canciones. Y la verdad es que uno está muy concentrado allí en el tema del sonido y a veces no se pierde cosas, ¿no? Pero esta canción siempre me emociona. Es una canción que viene mucho al caso porque hoy vamos a hablar de una historia que conocemos todos, seguro, que hemos escuchado no una vez, sino muchas, para responder a una pregunta que tenemos ahí en la pantalla. ¿La veis? ¿Cuál es esa pregunta? He escuchado. ¿Cuál es esa pregunta? ¿Os habéis hecho alguna vez esta pregunta? A lo mejor no tanto la pregunta cuánto valgo, sino cómo me siento. ¿Os sentís que valéis mucho? A veces sí. A veces no. A veces nada. ¿Me pasa a mí solo eso? No. ¿Sabéis cuando analizamos cuánto vale un objeto? Cualquier cosa, podéis pensar en cualquier cosa. Normalmente valoramos varias cosas. Primero valoramos qué es, ¿verdad? No es lo mismo una cosa que otra. Valoramos a veces si es más fácil o más difícil de hacer o de construir, ¿verdad? Porque eso significa que puede llevar más tiempo o menos tiempo hacerlo. Valoramos de qué está hecho. ¿Es lo mismo un objeto de plástico que uno de oro? ¿Vale lo mismo? Sea lo que sea, no vale lo mismo. También es importante saber en qué estado se encuentra, ¿verdad? Porque no es lo mismo nuevo que usado. ¿A qué no? ¿Sí? Ahora se vende muchísimo usado y normalmente se vende mucho más barato porque no cuesta o no tiene el mismo valor un objeto bueno o usado, y tampoco tiene el mismo valor un objeto que está en buen estado que un objeto que está en mal estado, ¿sí? Entonces, en nuestra cabeza tenemos bastante claro estas cosas. En otras ocasiones, como obras de arte o antigüedades, hay un factor determinante más allá de todo lo que comentamos, que no es tangible, que influye mucho en su valor, y especialmente para algunas personas un mismo objeto puede valer mucho más que para otras, ¿verdad? Y el precio, el valor de ese objeto puede ser directamente, simplemente la cantidad que una persona esté dispuesta a ofrecer. Todos habemos visto subastas, ¿sí? Os recordáis de estas cosas, ¿verdad? Subastas de cuadros, de objetos, y se pagan a veces barbaridades. Y yo estoy seguro de que muchos de nosotros o muchos de vosotros habéis pensado lo mismo que yo. Yo jamás, si tuviera ese dinero, pagaría por eso lo que han pagado. Pero hay gente que le da mucho valor a esas cosas. Ahora, ¿con las personas es igual? Obviamente no. Pero a veces no es tan diferente. ¿Hay personas que compran a otras? He oído un sí muy tímido, pero la realidad, ¿cuál es la realidad? No estoy preguntando lo que debería ser, estoy preguntando la realidad. Sí. Hay personas que se venden, personas que venden su vida al mejor postor. Hay una frase que se le atribuye a un político francés en el siglo XVIII, Joseph Fouché, y si me va a matar cuando llegue a casa por decir esto así. En francés seguro que se dice de otra manera, pero este hombre dijo: todo hombre tiene un precio, lo único que hace falta es saber cuál es. ¿Estáis de acuerdo con esta frase? En nuestra conciencia no, eso ya lo sé. Ahora, la pregunta es: ¿todas las personas tienen el mismo valor? ¿En nuestra sociedad todas las personas valen lo mismo? ¿Valemos lo mismo? ¿Vale lo mismo un rico que un pobre? ¿Vale lo mismo un famoso que una persona anónima? ¿Vale lo mismo un joven que un anciano? Estoy empezando a meter el dedo en la llaga, ¿verdad? La respuesta políticamente correcta es que sí, claro que valen lo mismo las personas, pero en la práctica ¿es verdad? Hay una frase de Abraham Lincoln, o por lo menos lo que yo he encontrado es que se le atribuye a Abraham Lincoln, que dijo: muy a menudo amamos las cosas y usamos las personas, cuando deberíamos estar usando las cosas y amando a las personas. ¿Habéis escuchado esta frase alguna vez? Amamos las cosas
y usamos a las personas. Ahora, pero si veo hacia dentro de mí, si miro a mi interior, la pregunta es, ¿para mí qué valor tienen las personas? Y la otra pregunta es la de esta noche, iba a decir. Eso es porque tengo sueño a estas horas de la mañana. Bueno, para algunas personas que no estén viendo, a lo mejor es de noche. Venga, vale. ¿Cuánto valgo yo? ¿Cuál es mi valor como persona? Ahora, Jesús nos explicó esto a través de una parábola muy conocida en todo el mundo. Nos explicó cuál es el valor de una persona. Y la idea que quiero compartir con vosotros esta mañana, la idea central y que obtenemos de esta parábola en Lucas capítulo 15, versículo 11, es que el valor que tenemos como personas no depende ni de lo que tenemos, ni de cómo nos encontramos, ni del estado en el que estamos, ni de la edad que tenemos, ni siquiera de cómo nos valoran los demás. Nuestro valor como personas depende de quiénes somos, porque somos hijos de Dios. ¿Sabéis cuál es el contexto de esta parábola? Es la parábola que conocemos como la parábola del hijo pródigo. Pródigo significa derrochador, malgastador. En realidad, esta parábola debería llamarse, y de hecho las versiones de la Biblia ahora la llaman la parábola del hijo perdido, porque es la de la oveja perdida, la moneda perdida y la del hijo perdido. Los publicanos, los fariseos hablaban de Jesús muy mal, diciendo: este hombre come con publicanos, con pecadores, los recibe, come con ellos. Y le acusan de relacionarse con lo peor de la sociedad, con gente marginada, gente señalada básicamente por ellos mismos. Gente que ellos mismos habían marcado públicamente como pecadores, como personas a las que no había que acercarse. Y ellos ni se acercaban a estas personas ni permitían que estas personas se le acercasen, porque no lo merecían, porque estas personas no valían nada para ellos. Y Jesús tiene que enseñarles cuál es el valor de cada una de esas personas para Dios. El valor de cada persona, independientemente de su situación, de su condición, incluso de las decisiones que haya tomado en su vida. Les recuerda a ellos y nos recuerda a nosotros que cada persona es valiosísima para Dios. ¿Sabías esto? ¿Sabías que eres valiosísimo? Vamos a leer esta parábola, vamos a leer estos versículos que son realmente conmovedores. Dice Lucas capítulo 15, versículo 11. Jesús dijo también: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos le dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Entonces el padre les repartió los bienes. Unos días después el hijo menor juntó todas sus cosas y se fue lejos a una provincia apartada, y allí dilapidó sus bienes llevando una vida disipada. Cuando ya había malgastado todo, sobrevino una gran hambruna en aquella provincia y comenzó a pasar necesidad. Se acercó entonces a uno de los ciudadanos de aquella tierra, quien lo mandó a sus campos para cuidar de los cerdos, y aunque deseaba llenarse el estómago con las algarrobas que comían los cerdos, nadie se las daba. En primer lugar, en esta mañana, mi valor no depende de cuánto tengo. Para el hijo, ¿cuánto valía su padre? ¿Cuánto valía? La herencia que le correspondía. Eso es el valor que tenía este padre para su hijo. No quería a su padre, quería la herencia de su padre. Y decidió hacer su vida como si su padre ya no existiese. ¿Cuándo se recibe la herencia? Al fallecer, ¿verdad? Este hijo lo que le dijo a su padre es: para mí estás muerto. Para mí no existes ya. Yo lo único que quiero es lo que tú tienes y que me corresponde. Dice el versículo 13 que juntó todas sus cosas. Probablemente tardó un tiempo a lo mejor en vender algunas tierras o en vender algunas propiedades. Juntó todo, y con todo ese dinero este chico, ¿cómo creéis que se sintió? Seguramente muy poderoso, porque con dinero se sentiría un hombre importante. Y esto tiene que ver con una mentalidad que seguro que no es nada extraña. ¿Qué dice el dicho? ¿Tanto tienes? Tanto tienes, tanto vales. ¿Es verdad esto? Obviamente no debería, pero muchas veces
a las personas se les valora por lo que tienen. Dice el versículo, dilapidó sus bienes. Esto es lo que significa pródigo. Vivió acorde con el estatus que tenía. Bueno, mejor dicho, con el estatus que él creía que tenía. Vivió acorde al dinero que tenía, pero claro, el dinero se acaba. Y cuando se le acabó el dinero, se le acabó la buena vida. Y en este momento, ¿cómo pensáis que este chico se sintió? Si en su mentalidad está el tanto tienes, tanto vales, antes tenía mucho, valgo mucho, ahora no tengo nada, ¿cuánto valgo ahora? Nada. Y fijaros hasta qué punto se dio cuenta de que no valía nada. Dice, comenzó a pasar necesidad, porque había una gran hambre, una hambruna en aquella ciudad. De un estatus social alto, en muy poco tiempo pasó a formar parte de un estatus social bajo. De rico a pobre, de gente importante a menos importante, de la gente que más se valora en nuestra sociedad a la gente que menos se valora. ¿Os habéis sentido así alguna vez? Dice que la situación era tan desesperada que se puso a cuidar cerdos. Para nosotros en Galicia eso no es una situación desesperada, eso es una honra. En mi casa se han cuidado cerdos toda la vida. Yo les echaba de comer y cuando eran pequeñitos jugaba con ellos. No voy a contar historias porque tal vez en nuestra mentalidad esto no supone tanto problema. Al final es un trabajo, pero para un judío que ni criaban cerdos, ni comían cerdos, ni eran capaces, ni tocaban los cerdos porque era un animal inmundo. Para ellos eso era la humillación más grande que se podía caer. El último trabajo que un judío haría para sobrevivir sería cualquier otro, ni siquiera este. O sea, no es este, es cualquier otro, menos este. Yo creo que muchos decidirían morirse de hambre antes de cuidar cerdos. Pero fijaros cuál era la situación de este chico. Ni siquiera era cuidar los cerdos, porque dice que deseaba llenarse el estómago de las algarrobas que comían los cerdos. Deseaba poder comer la comida de los cerdos. ¿Os imagináis la situación? ¿Cuánto podía valer la comida de los cerdos? ¿Por qué su jefe no le dejaba comer la comida de los cerdos a este chico? Porque para su jefe los cerdos valían más que él. Mucho más. Prefiero que te mueras de hambre tú y no que se mueran los cerdos. ¿No pasa esto en nuestra sociedad? ¿No pasa? ¿No hay gente muriéndose de hambre? ¿Valemos más que los animales? Ya sé que estoy diciendo obviedades, pero ¿nunca te has sentido que vales menos que algún animal? Ahora, una de las ideas más extendidas en nuestra sociedad es que una persona tiene más valor cuanto más importante es, cuanto más famoso es, y esto directamente tiene relación con el dinero, con el poder. Es habitual que haya una relación directa, más poder, más dinero, y obviamente si tienes mucho dinero, tienes mucho poder. Leí una frase también de Abraham Lincoln estos días que decía, si quieres conocer el carácter de un hombre de verdad, dale poder. Dale poder. Ahora, esa forma de pensar permea muchas veces en nuestras mentes, incluso como cristianos. No estamos libres de esto. No estamos libres de valorar a las personas en función de su condición económica. Y desde luego, no estamos libres ni muchísimo menos de valorarnos a nosotros mismos en función de nuestra situación económica. Ahora, Jesús nos enseña en esta parábola que nuestro valor como personas no depende de cuánto tenemos, no depende de eso. No depende de lo poderoso que somos. Y no depende ni siquiera, aunque nos parezca muy importante, de lo importante que somos para los demás, de lo que valemos para los demás. Tu valor y mi valor como persona no depende de eso. Sácate esto de tu cabeza si en algún momento ha entrado. En segundo lugar, versículos 17 al 19, no depende de cómo estoy. Fijaros, vamos a leer esos versículos. Dice el chico este que se había ido de su casa, finalmente
recapacitó y dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen pan en abundancia y yo aquí me estoy muriendo de hambre? Voy a levantarme e iré con mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y no soy digno ya de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Recapacitó. Me gusta esta palabra. Recapacitó. ¿Sabéis qué significa recapacitar? Yo, como soy de ciencias, ya sabéis que los de mi generación éramos de letras o de ciencias, ¿vale? Éramos ignorantes en alguna de estas dos cosas. Recapacitar es reflexionar con detenimiento y atención sobre un asunto, especialmente sobre una decisión propia. Esto es reflexionar. Recapacitar. Este chico recapacitó y se dio cuenta de una cosa. Estoy en un lugar donde valgo menos que los cerdos que cuido, pero en casa de mi padre me acuerdo de que sus siervos valían muchísimo más de lo que valgo yo ahora. Muchísimo más. Y decidió arriesgar. Tenía poco que perder. Esperaba ser valorado al menos como uno de los siervos de su padre. Tenía claro una cosa. En su cabeza tenía muy claro que no iba a valer lo mismo para su padre antes que ahora cuando volviese. ¿Por qué? Porque no era digno. Porque había dilapidado la herencia de su padre. Porque se encontraba en una situación personal terrible, moralmente destruido, hundido y despreciado por la sociedad, despreciado por su pueblo, con su dignidad por el suelo. Dice: no soy digno. ¿Sabéis qué es la dignidad? Me llamó la atención cuando leí el significado de esta palabra. Es la cualidad de digno, que significa valioso, con honor, merecedor, y es un término que deriva de la palabra latín dignitas, que viene de digno. Y fijaros que dice: el preámbulo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 habla de la dignidad intrínseca del ser humano, de todos los miembros de la familia humana. Y luego afirma en su artículo primero que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y en derechos. ¿Esto es verdad en nuestra sociedad hoy? ¿Los hombres son libres todos, iguales en dignidad y en derechos? No, si somos honestos, no. Pero no es a esta sociedad a la que tenemos que mirarnos. No es en esta sociedad donde tenemos que buscar nuestra dignidad, nuestro valor, nuestra libertad. No es aquí, estamos buscando en el lugar equivocado. Este chico buscó en el lugar equivocado. Cogió el dinero, se sintió poderoso y se fue de su casa. Le dijo a su padre: para mí ya no existes, me voy a vivir mi vida, a tomar mis propias decisiones. Y acabó hundido en la miseria, despreciado y completamente derrotado y destruido moralmente. Jesús nos enseña en esta parábola que nuestro valor como personas no depende de los errores que hemos cometido, ni de cómo nos sentimos. No depende de nuestra situación personal. Mi valor como persona no depende de cuánto tengo, no depende de cómo estoy. Entonces, ¿de qué depende? Como diría aquella canción, depende es una palabra muy gallega, ¿sí? ¿De qué depende mi valor como persona? Fijaros, versículos 18, 20 al 24. Dice así: se levantó y regresó con su padre. Todavía estaba lejos cuando su padre lo vio y tuvo compasión de él. Corrió entonces, se echó sobre su cuello y lo besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y no soy digno ya de ser llamado tu hijo. Pero el padre les dijo a sus siervos: Traed la mejor ropa y vestidlo. Poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Id luego a buscar el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este hijo mío estaba muerto y ha revivido, se había perdido y lo hemos hallado. Y comenzaron a regocijarse. Dice el versículo 20 que todavía estaba lejos y su padre lo vio. Y lo reconoció al instante y corrió hacia él y lo abrazó y lo besó. Claro, conocemos esta historia, ya lo sabemos, no nos sorprende. Pero ¿por qué lo hizo? ¿Por qué corrió hacia él? ¿Por qué lo abrazó? ¿Por qué lo besó? ¿Por qué lo hizo? ¿Porque era un chico rico y guapo y muy bien vestido?
porque venía de hacer algo muy bueno para su familia o algo importante para la sociedad, venía de hacer algo así. Era una persona, era un chico importante, era famoso, tenía muchos likes en sus redes sociales, este chico. ¿Fue a abrazarlo y a besarlo porque este chico lo merecía? ¿Cuál es la respuesta a todas estas preguntas? No. ¿Por qué lo abrazó? Porque era su hijo. Porque lo amaba profundamente. Porque era su hijo y a pesar de todo nunca había dejado de ser su hijo. Y para este padre, este chico valía lo que valía porque era su hijo. Daba igual lo que hubiera hecho, daba igual cuánto dinero tenía, daba igual cómo se encontraba. Dice ahí que le dio vestido. ¿Por qué? Porque vendría con harapos, descalzo, oliendo a cerdos. Ahora este chico reconoce su situación. Recapacitó, ¿recordáis? Recapacitó. Y le dice, no soy digno de ser tu hijo. Y dice, por favor, hazme como uno de tus siervos. ¿Es verdad que no era digno? ¿Es verdad? ¿Lo merecía? No. ¿Merecía recuperar todo aquello que abandonó? No. Pero seguía siendo su hijo. Y valía lo que valía. Y para este padre tenía un valor incalculable porque era su hijo. No por lo que tenía, no por cómo estaba, sino porque era su hijo. No le importaba que estuviera en la miseria, tanto material como personal. Versículos 22 al 24 dice que le pone ropa, anillo y calzado. ¿Por qué hizo esto? ¿Los siervos de su casa llevarían anillos? No. Pero él no era un siervo. Y restauró a su hijo y le dejó muy claro, tú no eres un siervo. Tú aquí no eres ninguna otra cosa más que mi hijo, eres mi hijo. Y vales lo que vales porque eres mi hijo. Y dice que hizo una fiesta. ¿Por qué? Porque eso que amaba tanto, aquella persona que amaba tanto y que valía tanto para él, la había perdido, pero la había recuperado. Decimos muchas veces que uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde, ¿verdad? Este padre había recuperado a su hijo y por eso hizo una fiesta. Ahora, Jesús con esta parábola nos enseña que somos hijos de Dios y que para Él tenemos un valor incalculable. No por lo que tenemos, no por lo que somos, no por lo que hacemos. Tenemos un valor incalculable. ¿Por qué? Porque somos sus hijos. Nos ama profundamente. No importa si tienes mucho o poco. No importa si he cometido muchos errores. No importa. Lo único que importa es que soy su hijo. Eso es lo único que importa. Y por quien soy, tengo un valor incalculable para Dios. Incalculable. Dice el mismo Jesús, lo tenemos en el capítulo 8 de Juan, versículos 34 al 36. Él está hablando allí también a las personas que le estaban escuchando, que cuestionaban muchas de las cosas que él decía. Si el Hijo os liberta, seréis verdaderamente libres. Fijaros la relación entre la libertad y la familia. El esclavo no queda en la casa para siempre, pero el Hijo sí queda en la casa para siempre. El Hijo sí que queda para siempre. Dice Gálatas capítulo 4, versículo 7, así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si eres hijo, también eres heredero de Dios por medio de Cristo. Heredero de Dios. Somos hijos de Dios. ¿Cuánto valemos? ¿Cuánto valemos? No somos siervos, aunque muchas veces nos hacemos siervos. Y no somos esclavos, aunque muchas veces nos esclavizamos a tantas cosas. Pero nuestro valor es incalculable para Dios. Y buscamos nuestro valor aquí, en una sociedad, en una humanidad caída, que lo único que quiere de nosotros es lo que pueda sacar, en la mayoría de las ocasiones. Ahora, ¿cuál es el valor que tenemos para Dios? Juan capítulo 3, versículo 16. ¿Conocéis este versículo? ¿Lo conocéis? De memoria, ¿verdad? Lo hemos aprendido muchos de cuando éramos niños. De tal manera amó Dios al mundo, a ti y a mí, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda,
sino que tenga vida eterna. Dios tuvo que entregar al Señor Jesús, y es lo que recordamos en esta mañana. La sangre preciosa de Jesús en aquella cruz, pagando tu culpa y la mía, para poder traernos a Él, para que pudiésemos volver a la casa del Padre. Ahora, la historia de la humanidad es la historia de millones de personas, millones, que hemos decidido hacer nuestra vida como si Dios no existiese. ¿Os suena esto? Como si Dios no existiese. Le hemos borrado de nuestras vidas por completo. Pero sin embargo, nuestro Padre Celestial está esperando cada día, cada momento, cada minuto, el momento de poder recuperar y abrazar a cada uno de sus hijos, a cada uno, porque nos ama profundamente. Está esperando aquel día en el que pueda hacer una fiesta para celebrar que hemos vuelto a casa. Y esta es también mi historia. Y recuerdo como un señor muy mayor me decía, en este momento hay una fiesta en el cielo porque has vuelto a casa. Y la cuestión ahora no es, la cuestión ahora realmente es, al igual que este hijo, que este chico, si tú vas a recapacitar o no en tu vida. Si quieres seguir viviendo al margen del Padre, buscando el valor que nos ofrece esta sociedad, sintiendo que vales lo que tienes o sintiendo que no vales nada por cómo te encuentras, o si decides volver a los brazos del Padre, que está esperando y lleva esperando toda tu vida, toda tu vida para poder celebrar esa fiesta, la fiesta para celebrar que has vuelto a casa. Y esta es la invitación que hacemos en esta mañana. El Padre te está esperando con los brazos abiertos. Y mi consejo es recapacita. Como yo hice en una ocasión. No tienes por qué ser esclavo de nadie. No tienes por qué vivir pensando que vales poco o no vales nada. Porque eres hijo de Dios. Y por ser quien eres, tienes muchísimo valor para Dios. Muchísimo valor. Así que este es el desafío que os lanzo por la mañana. Si después, al terminar la reunión, queréis hablar conmigo, con Abraham o con cualquiera de los pastores, hacedlo. Porque el Padre está esperando, con los brazos abiertos, celebrar una fiesta cuando vuelvas a casa. Que el Señor nos bendiga.